Porque se pueden ver la lámina parietal posterior del peritoneo. Todo el que está viendo. Ups. Se está desactivando. Gajes del oficio, los. Estamos viendo los grandes vasos y detrás de los grandes vasos, más bien por anterior, estamos viendo la lámina parietal del peritoneo, la lámina parietal posterior. Por lo tanto, aquí nos estamos mostrando todas las vísceras que son retroperitoneales. Que hablamos de víscera también como vaso. Por lo tanto, ese gran vaso que es la vena cava inferior, estamos hablando que es retroperitoneal, la aorta, ahí está, aorta abdominal también, las arterias y venas renales también, los riñones. Totalmente desplazados hacia posterior, ¿cierto? Sin peritoneo y totalmente retroperitoneales, porque recuerden que además están con cápsulas, que aquí se las sacaron, para que usted pueda ver que son los riñones, pero eso está encapsulado. Ustedes lo vieron en la clase de urinario. ¿Quién la hizo? Bastián. Pero tiene una cápsula adiposa, ¿cierto? Una cápsula fibrosa y finalmente no es que se vea así como acá. Aquí estamos viendo también ese receso, esos pequeños recesos, y ahí también son el receso renal, ese espacio, y acá está el receso hepatorrenal. Ahí está el espacio que deja entre los dos, ¿no? Es decir que efectivamente el receso hepatorrenal es posterior, ¿ya? Y conecta el receso subfrénico del lado derecho directamente con el receso hepatorrenal. Y el receso hepatorrenal conecta directamente incluso con el surco paracólico, ¿ya? ¿Eso es con el receso de izquierdo o derecho? ¿Qué cosa? Izquierdo. Era izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Este lado. El lado izquierdo. Derecho. ¿Qué cosa? Se me da vuelta. Ah, que a mí se me dio vuelta. Disculpe. Es que eso no es hígado. No, pues es vaso. vaso. Este es el receso paternal, perdón, y este es el receso renal, ¿ya? Y ahí estamos, no se denomina espleno renal porque el vaso está peritonizado, ¿ya? El vaso es peritonizado y tiene el ligamento. Recuerden que parte del ligamento del aumento mayor va hacia el vaso. Ahora, está parcialmente peritonizado. Acá estamos viendo asas intestinales, pero aquí se vuelve algo importante. Estamos viendo muy bien el mesenterio, porque el mesenterio, ahí se puede ver la raíz del mesenterio y cómo va a tomar un asa intestinal. Y entonces vemos raíz del mesenterio, asa intestinal. Cualquiera de esas puede ser preguntada. ¿Qué sería esto? También es una asa Luego, Tiene forma de C. la primera porción es la retroperitoneal. Sí, pero no tercio es, superior. no es el duodeno. Porque el duodeno sería como eso nomás. Sería lo que está por allá. Mira. Ahí. Eso. ¿Qué es? Le digo porque esa estructura no es igual a esa asa. ¿Se fija que tiene unas estructuras colgando? Los apéndices. Apéndices mentales. ¿Qué estructura tiene apéndices mentales? Solamente el colon. Solo el colon. Sí. Por lo tanto, esto es colon. ¿Ya? Deja que ahí algo se hizo pedazo, pero no importa. Porque así, eso se tiene que hacer pedazo para que lo vengan a mejorar. ¿De dónde será ese trozo? Ah, sí. Ahí. Perfecto. Esto es Colon descendente. No, ascendente. ascendente. Derecho. ¿Y eso, esa estructura de peritoneo? No la veo. No, un poco. Eso sería Esa lámina que está cubriendo ahí. momento mayor. No. No, que estaba por Sería mesocolon. Mesocolon Mesocolon. ascendente. ascendente. Sí. Mesocolon. Por tanto, si yo les pincho esa lámina, la voy a pinchar hacia horizontal y no el colon, usted me coloca mesocolon. Con eso ya es suficiente. Si queremos mesocolon ascendente. ¿Ya? Y también se puede ver el mesocolon sigmoide. Perdón. Por acá, ¿sí? Me da vuelta. Mesocolon sigmoide. Ese, estamos viendo ahí el apéndice. ¿Cierto? Ese cachito que se ve ahí. Apéndice. En una posición muy típica que está por detrás del colon, ¿cierto? Detrás del ciego, que se llama retrocecal, ¿ya? En posición retrocecal, que también es un receso, ¿ya? Un receso retrocecal que se va a encontrar inferior al surco paracólico lateral del lado derecho. O sea que están comunicados. Por eso
que es importante que cuando el apéndice se necrosa o se infecta y pasa al receso retrocecal, está comunicado inmediatamente con el surco paracólico. El surco paracólico se mete en el receso subfrénico derecho y después en el hepatorrenal y después termina provocando una, no septicemia, sino que una peritonitis, ¿ya? Una peritonitis séptica. Y cuando tenemos una peritonitis, la última etapa, digamos, es la septicemia, porque finalmente se absorbe esa infección a través del peritoneo, ¿ya? ¿Y el apéndice está retroperitoneal? No siempre. No siempre. No, en algún momento, de hecho el apéndice aquí lo estamos viendo en posición retrocecal, pero muchas veces se puede ver incluso hacia anterior, o hacia lateral o hacia medial. Hay un estudio que es de libre acceso de la Morphology, donde se puede hacer una estadística de pacientes operados, pacientes chilenos, parece que de la Universidad Católica, en qué posiciones se encontraron en el apéndice, ¿ya? Y hay un porcentaje no menor de retrocecal, pero la mayoría no son retrocecal, como lo dice la literatura. En Chile. Ahora, la posición más complicada del apéndice es esa. Esta. Porque tendrían que romper todo. Porque tienen que levantar todo, porque la peritonitis va a ser más agresiva. En cambio, cuando se ubica por anterior, el apéndice tiene su propio peritoneo de que lo encapsula. Y por lo tanto no se produce la peritonitis con tanta facilidad. ¿Qué otra cosita podemos ver aquí? Allá, fíjense allí, en el fondo se puede ver páncreas, la cola. Ahí está la cola del páncreas. Y ahí está el cuerpo. También es retroperitoneal. Solo que el páncreas, como no es totalmente retroperitoneal, sino que está un poquitito incluido, el peritoneo como que le hace la vuelta. Pareciera peritonizado, pero no está peritonizado, porque por posterior está abierto. ¿Ya? Por eso que aquí, ahí, se ve como si estuviese con peritoneo. Pero acá no. ¿Ya? Pero el páncreas es retroperitoneal, porque se encuentra detrás de la lámina de la bolsa mental. ¿Ya? ¿Qué otra cosita es importante de aquí? Se pueden ver bien los espacios, se pueden ver las asas, los colon. Bueno, por anterior. Esa laminita, ¿qué ligamento es? Y lo dejaron ahí para pincharle. Esa lámina. Porque eso es aumento mayor, ¿cierto? El aumento mayor tiene dos láminas. O sea, no dos láminas, perdón, dos porciones. El ligamento gastrocólico, Y el que es ese, el de allá, el que va a dar la vuelta, y el otro, hepatogástrico. No, perdón. No, ese es del... Gastroesplénico. gastroesplénico. Mire. Ahí está el gastroesplénico. Va hacia el vaso. Solo que aquí yo le dije que el vaso lo descubrieron por completo, pero ahí le está mostrando de que va uno para allá y el otro viene para acá. Ah, ya. Lo que me explicaba ayer usted, lo del delantal del anatomista. Exacto, que era ese nomás, no esa porción. ¿Ya? Ahí se puede ver entonces el ligamento gastroesplénico, vemos bien una lámina, ¿cierto? Y si nosotros sacamos esa laminita, vemos que hay una cavidad dentro. Esa cavidad es parte de la cavidad omental, ¿cierto? O de la bolsa omental. ¿Se da cuenta cuál? ¿Sí? Ahí, ¿cierto? Detrás de eso, bolsa omental. Y la bolsa omental puede o no tener un receso inferior. O sea que usted si se mete los dedos por la bolsa omental, puede, y llega a la bolsa omental, puede en algunos casos meter los dedos por el ligamento gastrocólico. Puede meter entre las láminas, y eso se denomina receso inferior. Pero también puede estar suturada. En este caso no están suturadas. Con esto. ¿Cómo va a ser esto? Esto se tira por el otro lado. No, sí. Esto, como está abierto, esto es el receso inferior. ¿Ya? Esto en algunos pacientes está suturado, en otros pacientes no híbrido, y en otros pacientes está así. ¿Ya? Cuando hay receso inferior, cuando existe receso inferior, el cirujano puede cortar aquí y levantar y llegar al aumento sin llegar a través del foramen mental. Por ejemplo, para operar un páncreas. Pero es más difícil operar el páncreas por a través del foramen pequeño. Pero si no hay ese receso inferior, tienen que operarlo por ahí. ¿Ya? Yo tengo una duda.
Este es una doble hoja de peritoneo. Sí. Y este también. También. Son 4 entonces. Sí. Son 4. Será el parietal. Entre 2 y 2 existe el receso inferior. ¿Ya? Ahora, ¿el receso inferior de quién es? Es de la bolsa omental. Por lo tanto, si le preguntara en una teoría, la cavidad peritoneal principal se comunica directamente con el receso inferior, ¿eso es verdadero o falso? La cavidad peritoneal principal se comunica directamente con el receso inferior. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque era parte de la cavidad mental y iba a ser la dos láminas No, lo que pasa es que ustedes, por eso, eso quería detectar. Ustedes están confundiendo la cavidad omental con la cavidad peritoneal principal. No es lo mismo. La pulsa mental o cavidad mental es lo que está detrás del estómago. La cavidad peritoneal principal es lo que está envolviendo a todo. La cavidad peritoneal principal es todo este espacio. Imagine que esta caja es el tórax, perdón, el abdomen. Paredes laterales del abdomen, tenía una pared anterior del abdomen y toda la lámina parietal está cubriendo esto por dentro, ¿cierto? Y la lámina visceral está cubriendo por todo esto. Entonces entre la lámina parietal y visceral existe este espacio. Esa es la cavidad peritoneal principal. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿la cavidad peritoneal principal se une directamente con el receso inferior? Si me responden una duda, ¿el receso se continúa con la cavidad mental? Sí. Entonces no tienes la cavidad directamente. No. Exactamente. Eso es lo que yo quería pensar, incluso eso es lo que yo quería que pensara ayer. A eso me refería. Cuando yo le decía que recesos se comunican directamente con la cavidad peritoneal principal, eso era, ¿no? La pregunta de la pruebilla. Sí. Era eso. ¿Cuáles se comunican directamente con la cavidad peritoneal principal? Este, directo. Esto, directo. Eso es sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, hepatorrenal. ¿Hepatorrenal se comunica directamente? ¿O tiene que pasar por el receso sufrénico derecho? Directamente. No, porque no era retroperitoneal. Exactamente. Es indirecto. No puede haberlo colocado ya. El surco paracólico, tampoco. El receso inferior, tampoco. Pero la cavidad mental, sí, por ejemplo. Ahora, los recesos que están para abajo, el prevesical, el recto uterino, todo, ¿son directos o indirectos? Eso sí, en directo. Directo. Porque usted puede meter las manos ahí entre medio. Cuando ingresa la cavidad, o sea que cuando usted opera en una cavidad abdominal, cuando corta el abdomen, la pared anterior del abdomen, llega al peritoneo parietal anterior. Lo secciona y llega a la cavidad abdominal. ¿Cierto? Esa cavidad abdominal es la cavidad peritoneal principal. ¿Cuáles son los accesos directos que tiene? Todos los recesos inferiores, la bolsa mental a través de los foramen agujero de Winslow y los recesos sufrénicos derecho e izquierdo. Todo el resto son indirectos. ¿Ya? ¿Qué otra cosita de aumentos, ligamentos? No. ¿Sí? Ya, tapemos esto y saquemos dejemos todo ordenado. Una